bien, pues antes de ir al bloque final con don Alberto Peralta Merino, por supuesto agradecer al Pollo Feliz y Arnoldo de la Rocha, a Mangueras y Conexiones de Puebla, Gerardo Navarro, a Pinzón Proyectos y Construcciones, Jean-Paul Pinzón, al Hotel Holiday Inn Finza, Alfonso Gómez Quintanar, a Weldent, Sarkis Mena, a Flor de Aloe, Ángel del Castillo, a Plaza Dorada, Blanca Peralta, al Mosup, Moisés Ortiz Bracho, a la Hacienda San José Actipan, Jorge Espina, y a Vimatec, Vicente Aguirre. Más Publixi, que se reintegra al reel de patrocinadores. ¿Qué no ha salido? Viene un relanzamiento. Sí, porque tuvo que hacer un rediseño de su imagen, etcétera. Pero este rediseño viene acompañado con que nuestra publicidad ya está en los mejores restaurantes de Puebla. Con caché. Fantástico. Mi querido Beto, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti. Gracias. Oye, un saludo a Pepe Centeno, si nos estás viendo, Pepe. Que está con COVID en casa. Está saliendo. Sí, porque ya desde hace 8 días. Le pegó. Hace 8 días ya se le había diagnosticado. Pero hoy en la mañana. Lo vimos en la transmisión vía Zoom. Sí, se veía muy maltratado, Así es. Hoy en la mañana se hizo otra vez el estudio y resultó positivo. Abrazo, recupérate lo más pronto posible, Pepe. Saludos a Miami. Saludos a Miami. Miami Beach. Mi querido Beto Peralta, el caso Caro Quintero. Caro Quintero. Bueno, a mí me llamó mucho la atención en 2013, cuando obtuvo un fallo que posteriormente la Corte lo revirtiera. Porque ese fallo del colegiado estaba basado en un fallo de la misma Corte. La misma Corte había dicho, el problema aquí de constitucionalidad es que si Caro Quintero, Camarena Salazar tenía Enrique Camarena Salazar. El Kiki. Si tenía carácter de agente consular, es un delito federal. Y por lo tanto estuvo bien llevado el proceso por su homicidio. O sea, no está impune Caro Quintero fue procesado por un homicidio. No hay impunidad. Por cierto, en Echeverría tampoco, Echeverría fue procesado. Pero bueno, si no tiene carácter consular, entonces hubo una violación de esferas y estuvo mal llevada el proceso en su contra. Eso es lo que dijo la Corte. Sobre la situación de hecho, si lo es o no, te lo dejo a ti, colegiado, y tú resolverás. El colegiado resolvió que Camarena no tenía carácter de agente consular. Sí, y por lo tanto estaba mal llevado el proceso y por lo tanto tenía que ampararse y protegerse a Caro Quintero. Sí, porque además, Alberto, déjame interrumpirte, porque estaba como agente encubierto, no estaba en carácter oficial. Pues así es. Por cierto, y hablando de Echeverría, él también tuvo que enfrentarse a agentes encubiertos, pero que sí tenían carácter consular, cuando expulsó al personal soviético en 1970, ¿verdad? Oleg Chiporenko. Pero Oleg Chiporenko sí tenía, era parte de la misión. Ese lo determina el país de origen, supongo. El país receptor. El país receptor. No, es acordado conforme a la Convención de Viena de Trato Consular. Es el que se le da el carácter. Y conforme a las reglas de la Convención de Viena y la respectiva legislación reglamentaria 73, fracción 23 creo, que establece el carácter consular. Por lo tanto, me van a perdonar, pero yo no sé por qué, pero el fallo del colegiado estuvo bien dado. ¿Que recibieron dinero? Pues a lo mejor sí, pero recibieron dinero por algo que tenía que fallarse y lo fallaron bien argumentado. Si se recibió dinero, no sé. Bien soportado. Así que estuvo bien liberado en su momento, Caro Quintero. Esa resolución la Corte no lo podía revisar porque la Corte ya había visto el aspecto de constitucionalidad. Entonces el fallo fue totalmente arbitraria, la actitud de la Corte en 2013. Pero además en estos momentos, actualmente, si se le extradita por el homicidio de Enrique Camarena Salazar, pues estaría violando el 23 constitucional, se estaría siendo juzgado 2 veces por la misma causa. Se puede. Y el artículo 15 de la Constitución prohíbe que haya tratados de extradición en donde se vayan en menoscabo de las garantías. Yo creo, sin embargo, que así se hará, que se le extraditará para que sea juzgado por este causa de manera arbitraria, porque es muy fácil entregar un regalo del que hoy por hoy pues nos nació un viejo tarugo.
porque yo es el mentado cártel de Caborca, que bueno, a ver a quién le cuentan eso. Claro. Si casualmente se cayó un avión, se cayó, o si no fue casual, fue deliberado, él no lo hizo. No, a ver, evidentemente no, pero es que... Ni tenía poder para hacerlo ya. No, claro, sí. pero esta es extradición. No, esta detención, porque todavía no está pedido. Por eso, no. Está detenido y hay solicitud de extradición. Exacto, a eso voy. No sabemos todavía si esa extradición va a ser con el fin de procesarlo por el homicidio de Enrique Camarena Salazar. Exactamente. Pero no lo dudo. Pero como quiera que sea, el hecho de que sean nuestros vecinos del norte quienes están demandando que se extradite, pues es una exigencia que se podría apelar en términos de la legalidad. Sí, bueno, yo creo que sí. E incluso ya otorgaron el amparo. Hoy recibió un amparo. Un amparista, pero el amparo yo creo por la detención. Pero ante la solicitud de extradición, si no, es sobre el amparo por la extradición. Si es sobre, es que si la extradición es sobre el asesinato, el homicidio, de Enrique Camarena Salazar, evidentemente un juez de distrito tendría todas las posibilidades además, de concederle un amparo al señor Caro Quintero. Pero además yo creo que aquí lo interesante es que volvemos a la historia de los años 80, que hay que ver a profundidad, no creo que sea muy agudo verlo como un problema de bandidos. Hay que ver el ambiente geopolítico de la época. Estábamos en plena guerra de Nicaragua. México tenía una actitud ambigua, según dice Bob Woodward, en un libro fundamental, clásico, sobre la actuación de Bill J. Casey al frente de la CIA, se llama Las Guerras Secretas de la CIA, que se dio el trasiego de cocaína para financiar a la contra nicaragüense. Además, en un pasaje y en un circuito que tuvo que ver con la revolución iraní. Es un paisaje muy parecido a lo que estamos viviendo ahora, pero en sentido inverso, sobre todo ahora que va a haber tropas rusas en Nicaragua, ¿verdad? Entonces parece muy interesante verlo en esta exacta dimensión. Décadas después, años después, lustros después, se dio el asesinato de Luis Carlos Galán en Envigado, creo, en un poblado de Colombia. El de Colosio, el de Yitzhak Rabin, o sea, el circuito Irán Contras, ¿no? Perdón. Ahí queda. Es el circuito Irán Contras. Por cierto, el modus operandi se parece mucho a lo que vivimos, de aquella época se parece mucho a lo que vivimos en fechas recientes en Tokio, ¿no? O bueno, si fue en Tokio. Sí, es un agente de seguridad en un meeting igualito. El primer ministro que igualito. ¿Y de qué manera lo matan? Igualito que en el esquema de estos circuitos, que esto no lo digo yo, se desprende, no lo dice tampoco Woodward así abiertamente, pero bueno, se desprende. Veníamos en esa época de pasar no fue nunca hiperinflación, pero una inflación galopante por el exceso de dólares emitidos por la guerra de Vietnam, y que lo enfrenta Paul Volcker. Entonces tuvimos en ese esquema la detención de pues los grandes capos de la época, entre ellos Caro Quintero, en un esquema que, insisto, se parece mucho a lo que estamos en términos de la política internacional y en el esquema, por supuesto, la inserción de México en esa política internacional, muy parecido al que estamos viviendo ahora, solo que en proceso totalmente inverso, ¿no? Y con el agregado de poner, no sé por qué el gobierno de México insiste y persiste en decir que la DEA no tuvo que ver nada con su detención, pues cuando la misma titular de la DEA le está corrigiendo la plana al embajador Ken Salazar de que sí intervino directamente. Una ridiculez tanto de la directora de la DEA como del gobierno de México. Eso siempre es cooperación internacional y no pasa nada. No, pero no, a ver, es que López Obrador, él insiste. Bueno, yo para hablar de que si López Obrador es maldito, que venga el gato Aguilar, yo no hablo así. Bueno, uno de esos, el Manicalco o el Memo Mantequillas, o de eso. Yo no. A ver, yo voy a hacer un análisis. Sí, por eso. Es que, a ver, acá Estados Unidos sí le interesa tener. Hay que poner en contexto. En la visita recientemente, que fue muy cuestionada. Muy casual que. Muy cuestionada, el gran ganador se convierte ahora en López Obrador. Porque además ofrece un regalo, por eso estoy señalando. Por fin no estoy señalando un diagnóstico, no corro tampoco. Estoy señalando que se ofrece un regalo
ofrece un regalo que es meramente simbólico, que no le significa nada ni a la política de México, no va a afectarse las drogas, él ya no era más que un viejo tarugo, claro, ni a los Estados Unidos tampoco, sin embargo a Biden le sirve precisamente ante su debate. ¿Como un trofeo? Como un trofeo que es muy barato dar, que a nadie perjudica y que resulta que simbólicamente pues quieren venderlo como una gran ganga. Sirve, es muy interesante porque nos remite a la historia de los años 80, nos remite a la historia y a lo que implica y al parecido que se está viviendo ahorita con ese escenario en la política internacional. Bueno, pues eso es. Pero entonces, Beto, ¿quiere decir que no tiene mayor relevancia? Bueno, la relevancia simbólica, sí, siempre juega en la política, ¿no? Siempre juega en la política, pero realmente es darle un regalo a los Estados Unidos después de que hubo una rispidez acordada, una rispidez aceptada en términos generales. La política, el intercambio con los Estados Unidos es magnífico de fondo, pero había que con rispideces ocasionales. Esas rispideces ocasionales se entregan dejando un regalo que no le significa nada a nadie. Aquí se dice que por carambola, porque creo que es el único que vive de la época, pues es a Manuel Bartlett, pero en realidad sería Bill J. Casey. Bueno, no hay otro que vive, ¿verdad? Félix Rodríguez, el agente de la CIA, que había estado 20 años atrás relacionado con la detención del Che Guevara. Ese es al otro que vive de aquella época, porque Bill J. Casey ya se murió. Pero George entonces, Bush Senior ya se murió. Pero entonces sí podría traer repercusiones colaterales en términos... Pero la colateralidad, insisto, pues ¿a quién le van a estallar una bomba? No, por eso. No, murió hace mucho. ¿A Manuel Bartlett? Indirectamente, porque sí, el libro de Bob Woodward sí señala la ambigüedad de México. En gobernación, en aquellos años, por lo que se hizo en aquellos años, había un respaldo del gobierno, digamos, de los responsables de política interior, no dice Bartlett, pero de política interior, a todo el operativo eran contras, y una oposición en relaciones exteriores. Entonces tenían que lidiar con México de esa manera. Lidiar, que además dio pie precisamente lidiar con los dos aspectos de la política mexicana, pues a todas las reformas que conocimos, ¿no? A raíz de eso recordaráse que el cuerpo de Camarena fue tirado en el rancho El Mariño, en la carretera Navarca-Zamora, y eso dio pie a las protestas del gobernador que se llamaba Cuauhtémoc Cárdenas, y originó el movimiento de la corriente democrática. Entonces, estábamos en el país, acababa de tener una quiebra formidable por el desplome del precio del petróleo, acordado por la CIA con Arabia Saudita, la antítesis de lo que pasa ahora. Por eso digo que estamos en un escenario muy similar al de los años 80, pero parece ser que invertido. Por eso es interesante ver que va a haber tropas rusas en Nicaragua, ¿no? Pero incluso es sacar a relucir una bomba que de lo que fue el caso Irán-Contras fue tan terrible que recuérdese, quebró a nivel mundial el famoso Banco de Crédito y Comercio Internacional. ¿Tendrá que ver algo Chapo Guzmán en esta maraña? Muy posterior. Porque él fue maestro y sabían... Fue ellos, pero más bien el que sí realmente era el gran maestro de ellos es el que está ahorita muy en agonía, que era el padrino Miguel Ángel Félix Gallardo, que además es una historia que se hunde pues, en la gran historia oculta y secreta del país. Él había sido un protegido de Rubén Valdés el Gitano, que había asesinado en 44 al gobernador Rodolfo Telo Aiza en el martes de carnaval allá en Mazatlán. Entonces, pues sí, tenían un peso muy grande, pero ese peso muy grande, pues... Ya se diluyó. Sí, y el BCCI todavía, John Carrey presidió una comisión de investigación en el Senado de las implicaciones que la quiebra del BCCI había tenido a nivel planetario, ¿no? Sí, fue impactante, fue demoledor, pero yo creo que se diluyó por completo. Entonces es un triunfo simbólico, meramente simbólico. No, por supuesto, no voy a atrever a decir algo que no sé ni me consta, pero me voy a atrever a decirlo. No existe el cártel de Caborca. Claro, eso vienen los titulares de la prensa nada más. No existe. Eso fue una volada. Oye, Beto, entonces definitivamente desde tu conocimiento no tiene nada que ver el que se haya caído el helicóptero con los militares. No, bueno, las casualidades no son casualidades porque siempre hay sincronía. Hay la sincronía que se acababa de dar la visita en Estados Unidos, pero evidentemente el que no tuvo poder para hacerlo, correcto, fue Caro Quintero. De acuerdo.
Pero antes son los que supuestos en guerra, que no creo que haya estado en guerra con los Chapis, ni lo pelaran, sí, pero bueno, sí, perdón. Antes, autogol de la DEA. Ojo, ten en cuenta que aquí sí lo va a estallar a nivel meramente simbólico y de remembranza un conflicto de la DEA con la CIA. La DEA perseguía lo que la CIA promovía. Pero finalmente ese es conflicto de ellos. No, atravesaba de cabo a rabo todo el territorio nacional. Todo el territorio y las estructuras de poder nacionales. No, eso de que esto es aquí y eso es allá, es una cosa que se llama sistema mundo y estamos interlazados, entonces es que ellos son buenos porque son responsables. En cambio, la fodonguería, bueno, está bien, síganle así. Pero eso no es un argumento serio. No, todo estaba perfectamente interrelacionado. Simplemente un candidato a la presidencia de la República queda bien con uno o con otro. Tienes que tener el visto bueno del Departamento de Estado. Claro. Por lo menos no el veto expreso. El veto expreso del Departamento de Estado, que bueno, la señora que está del DF que ya está trayendo a los chinos, bueno, que les traiga a los chinos. Ya la vetaron, Ya la vetaron. Porque eso no puede. No, pues por supuesto. No puede ser. Tú, por la geografía, te obliga a ser un aliado de los Estados Unidos. Claro. Un aliado no tienes que ser gato. Qué bueno que seas aliado y le vas a decir, está usted mal, Biden. Qué bueno que sea así. Porque así lo hizo Lázaro Cárdenas, el gran aliado de Franklin Delano Roosevelt fue él, y le dijo, no señor. A diferencia de otros gobiernos que privatizaron el petróleo, pero se lo buscaron dar a los chinos. Exactamente lo contrario de lo que tiene que hacerse. Él es un aliado natural de los Estados Unidos, no puede ser de otra manera. ¿Qué sigue en este caso, Beto? No sé, pero bueno, yo creo que puede haber un amparo contra la extradición, si es que la extradición se insiste en que sea por el caso Camarena. Sí van a salir a relucir los conflictos muy añejos, pero son conflictos que ameritaron un atentado contra Manuel Buendía el 30 de mayo de 84, pero lo que era un secreto el 30 de mayo de 84, lo saben hasta los niños de preescolar, ¿no? ¿Cuál era ese secreto? México había salido de un conflicto con una oleada guerrillera, que por cierto tampoco fue tan extensa como dicen, fue bastante más tenue que cualquier otro país. Pero bueno, una oleada guerrillera de los años 70 que afrontó al presidente Echeverría con bastante menos violencia que su majestad británica con respecto al IRA. O sea, para un país del tercer mundo estar por debajo de su majestad británica es un elogio, Perdón, pero así es. Pero bueno, se acababa de salir de ese conflicto, se le dio un permiso a los jefes policíacos a que se constituyera lo que se llamó la Banda de la Charola y coincidió con el trasiego de financiamiento al Irán Contras. Entonces, ese contexto, evidentemente todas las esferas de poder estaban interrelacionadas, eso no podía hacerse. Que fuera no lo podían ocultar. Bueno, el que primero que lo ventiló públicamente fue Manuel Buendía y ocasionó pues lo que ocasionó. Pero eso creo que ya lo saben, ya está publicado, ya está ahí. Series de Netflix, ya no creo que sea un secreto para nadie, lo que sí era un secreto cuando lo publicaba Manuel Buendía, ¿verdad? ¿Qué de cosas se daban entre estas entrañas? Era lo que estábamos viviendo en esa época. Ahorita están señalando, por cierto, rescatando la historia, que con él lo detienen en Costa Rica con Sara Cosío. La hija, pero no era hija, era sobrina. Sobrina, sí. La están señalando como hija y lo están señalando él en ese momento como gobernador. En ese momento era secretario general del PRI del Distrito Federal. Fue después que fue gobernador y Salinas de Gortari forza su renuncia por el estallido del sector Reforma de las bombas, los ductos. Pero en ese momento no era el gobernador. En la ciudad de Guadalajara. Y bueno, hay que pensar en el PRI de una entidad federativa, por eso inspirar a burla, porque no se recuerda lo que significaba en esa época. En esa época era un poder enorme, ¿verdad? Hoy sí, no, ¿verdad? Digo, no. Hoy está... a ver, ya para cerrar, el PRI está viviendo sus estertores. Yo lo lamento, pero creo que sí. Lo lamento porque creo que fue una gran institución. Fue una gran institución tal como la diseñó Miguel Alemán, porque el PNR y el PRM son cosas distintas, ¿no? Pero incluso como la diseñó Miguel Alemán, que no se le quiere adjudicar como el Mister Amigo, pero parece ser que incluso en esa época el embajador no le hizo mucha gracia que fuera el presidente, el designado, el embajador norteamericano. Incluso salió a relucir su eventual relación primero con los nazis, por la Hilda Kruger, la famosa actriz. Sí, cómo no.
Y luego con Lombardo Toledano, porque fue el que lo destapó. Sí. Una vez me acuerdo en el homenaje a luctuoso al general Cárdenas, lo estaba platicando con Carrillo Castro, con Alejandro Carrillo Castro. Nos lo presentó don Israel Vallarta, ¿sí? No, ese es otro. Pero bueno, nos lo presentó y me dice, ¿lo conoces? Y yo, pues sí, claro. Entonces le comentaba que a mí me parecía que era incorrecta la apreciación esquemática, esa simplona que se hace, de que Lázaro Cárdenas y Miguel Alemán eran la antítesis. Yo creo que no. Yo creo que los dos fueron una política keynesiana, uno un poco más de corte popular, se dice popular. Tampoco las que franquicias no son sucursales, es exención fiscal, hay que aprender a hablar. El otro más conservador, como Roosevelt y Truman, sí. No muy distinto a lo que fueron Roosevelt y Truman, eran el equivalente. Y que realmente me parecía una propaganda. Me dice, no, tiene usted razón, yo acompañé a mi papá, a Alejandro Carrillo Marcor, sí, con Vicente Lombardo Toledano, a comunicarle la decisión de que él era la opción de los generales Cárdenas y Ávila Camacho. Y sí, yo creo que sí hubo una continuidad de acuerdo a la época. Uno más dedicado a la promoción económica, bueno, ya había acabado la guerra, ya se había derrotado a Hitler. Ya había que entrar a ese rubro. Ya había derrotado a Hitler. No, yo creo que Lázaro Cárdenas hubiera partido también de ese mismo rubro, porque al final de su gestión tuvo una muy buena alianza con los industriales. Claro. No, el sector terciario, por favor, ¿no? Pero los industriales de Monterrey concretamente tuvo una muy buena relación al final de su que mandato. son los industriales por excelencia en el país, vaya. Don dinero. Yo creo que el Estado de México, ¿no? ¿Se te hace? Sí, pero bueno, son los tres más o menos, Jalisco, pero el Estado de México, claro. Ellos son las tres potencias industriales. En esa época Guanajuato no lo era. No, ni Guanajuato ha despuntado en los últimos años. Sí. Eso es reciente. Sí. Después era en esa época Puebla, ¿no? En esa época era Puebla. Por la industria textil. Sí, claro. Bueno, entonces pues así se dio en esa época. Se menciona mucho, hubo un famoso litigio, ¿no? Precisamente con la Sociedad de Geografía y Estadística, que denunció penalmente al antropólogo norteamericano Oscar Lewis, ¿no? Por los hijos de Sánchez. Porque se mencionaba en esa época el trasiego de opio. Pero no significaba lo que significa ahora, ¿no? Era muy tenue, era con todo respeto a la memoria, Pedro Infante lo que contrabandeaba en camisas. Sí, claro. O sea, pero realmente Oscar Lewis y los hijos de Sánchez, primero retrataron una realidad crudísima del México de esa época, que no ha cambiado mucho en relación a la actual, Pero en esa época el México aspiraba a ser una sociedad de clase media, precisamente con la política primero de y lo era. Sí. Lo era más que ahora. Sí, claro, lo era más que ahora, claro. Pero quería ocultar, por eso también Luis Buñuel tuvo problemas con la película de Los Olvidados, y no como eso en México, no como de que no. No es que fuera, ¿cómo podríamos decir? Un poco cierta hipocresía era querer ocultar algo, claro, pero de que era un país bastante más pujante con las clases media en ascenso, pues por supuesto que lo era. Por supuesto que lo era. Quizás pueda volverlo a hacer ahora, precisamente por los precios del petróleo, quizás sea de los países que pierdan menos con la nueva recesión, que parece y ya está. Y que parece, yo creo que, por eso mencionaba también un poco el parangón, veníamos en aquella época de los 80s de haber frenado la inflación que se dio por el exceso de gasto militar en Vietnam. Bueno, no sirvieron las sanciones SWIFT contra Rusia, No. Bueno, quiere decir que el dólar ya no es el medio general de cambio en el mundo. No. Y hay un exceso de dólares circulando, por lo tanto la recesión puede crear un problema infinitamente más grave que el de ya lo tenemos. Todavía incipiente, ya está en la puerta. Igual igual me corregirá un economista y dice, no, según los cálculos va a ser mucho menos que en 2008, no sabes. Bueno, puede ser. Pero bueno, teniendo mi análisis, es lo deseable. No es de economista, es más bien es de historiador. Es ante el exceso de dólares circulantes, si el dólar deja de ser el medio general de cambio, el problema que puede derivarse es terrible. Es una bomba de tiempo. Es una gran recesión en donde los países petroleros están creciendo, y bueno, en México puede tener una oportunidad para además tener
somos aliados naturales de los Estados Unidos. Sí, claro. Bueno, pero hay que tener presencia y poder dentro de los Estados Unidos, porque ir a decirle, sí señor, es lo que no se hace, ¿eh? Eso es lo que no se hace. Eso es lo que no se hace. Echeverría, por cierto, ahorita que otro que no murió impune, fue sometido a proceso. Esto de Oleg Nekchiporenko fue muy interesante porque ahora recientemente que tuvo la gentileza de mandarme una felicitación el embajador García Ederman por lo de Nasser. Yo recuerdo que cuando lo conocí la primera vez, él había platicado de su presencia en los funerales de Chou En-lai. Entonces, casi nadie tiene en cuenta que esa expulsión, que fue el primer acto de gobierno, la expulsión del personal soviético en aquella época, pues estábamos siendo el paraguas para que el engranaje para que Nixon negociara con China. Entonces, el papel que se jugó no fue menor en ese momento. Ojalá y tengamos. Bueno, es que las actuales Marcelo no conocen ese nivel, pero bueno, está chino. Sí, pero bueno, tuvimos un nivel importante, ¿eh? Claro. Esa expulsión. Bueno, México era ejemplo en términos de relaciones exteriores. Y líder en América Latina. Claro, porque en esa expulsión del personal ruso, posteriormente al año se detuvo un primo de mi abuela, que era Fernando Pineda Ochoa, y se le culpó. Si ya ven, como si teníamos razón, la KGB estaba financiando al MAR. Y entonces él, lo que pasa, dijo, no señores, lo dijo antes de la cárcel, en la cárcel, fuera de la cárcel, con tortura, sin tortura, décadas después. Dijo, a mí el que me financiaba era Corea del Norte, con los rusos no tuvo nada que ver. Entonces fue un montaje para abrir la negociación con China, y no fue solito, ¿no? Se estaba haciendo el engranaje de Nixon. Entonces, pues no era cuestión menor, ¿no? Era una situación. Y por eso digo que estamos viviendo algo muy parecido actualmente, pero parece que era de regreso. Invertido. Porque ahora pues parece que los norteamericanos dejaron la alianza con China y se la dejaron a los rusos de nuevo. O sea que Nixon también, el gran villano, pues resulta que sería todo, pero no era tan tarugo, ¿verdad? Mi querido Beto Peralta. De acuerdo. Reitero, como siempre, un placer escucharte, como a todos los personajes que se sientan aquí. Muchas gracias. No, al contrario. ¿Se acabó? Se acabó, señor. Agradezca usted. Mañana, primero Dios. En su ateísmo, agradezca usted. No, el agnóstico es Ni sabe usted lo que quiere decir agnóstico. Ya se lo he dicho, suena bonito la palabra, va de acuerdo a su soberbia. Muchas gracias al equipo de producción. Nos vemos y nos escuchamos mañana, que como quiera que sea, ya empezamos a tambor batiente esta semana. Pásela bien. Proyectos y Construcciones Pinzón. Somos la fuerza de la experiencia. Más de 14 años de atender satisfactoriamente las necesidades de empresas de clase mundial, con proyectos altamente eficientes en costos y tiempos de entrega. Ofrecemos una gama completa de servicios que van desde el diseño hasta la edificación de proyectos industriales, comerciales, residenciales e institucionales. Hemos desarrollado más de 100 proyectos en varias ciudades del país, colaborando con prestigiadas empresas. Sin duda somos una excelente opción en el desarrollo de proyectos, especialistas en construcción industrial, así como en inversiones inmobiliarias, obteniendo excelentes utilidades. Proyectos y Construcciones Pinzón cuentan con la certificación y credibilidad Dun & Bradstreet, reconocimiento mundial otorgado por cumplir con los requisitos para brindar servicio a empresas de nivel transnacional. Dentro de nuestro portafolio de experiencia podemos destacar residencias en Lomas de Angelópolis, desarrollo habitacional a Guadalupana 2, mantenimiento nacional de Grupo Walmart, estadio de béisbol de la ciudad de Puebla, tren suburbano de la ciudad de Guadalajara en Jalisco, diseño y construcción del centro de operaciones SMC Corporation, construcción del helipuerto del Hospital Ángeles y restauración del teatro de la ciudad de Puebla, entre otros. Algunos de nuestros clientes son Audi, Porsche, TV Azteca, WAP, Grupo Walmart, Instituto Nacional Electoral, SMC Corporation, Gobierno Municipal de Puebla, Compartamos Banco y Vinex. En Proyectos y Construcciones Pinzón, nuestro activo más valioso es la satisfacción total de nuestros clientes, aliados estratégicos en la edificación de nuestro prestigio, nuestra mejor carta de recomendación. Por eso somos la fuerza de la experiencia.